El primer día de 2026 se sentía como una página en blanco, y Leo Méndez estaba listo para escribir su obra maestra en ella. Estaba en el balcón del apartamento de sus padres, con un vaso de sidra barata en la mano, las luces de Buenos Aires extendiéndose debajo de él como una constelación caída. Él no solo estaba haciendo resoluciones, estaba emitiendo una declaración de guerra contra su propia mediocridad. Este año se pondría en forma. Por fin conquistaría a Paula, la chica de su clase de literatura que olía a vainilla e indiferencia. Se convertiría en el guitarrista principal de una banda, de cualquier banda, siempre y cuando él fuera el centro de atención. Ganaría tanto dinero que los billetes crujientes se sentirían como una segunda piel. Anunció esto a la noche indiferente, su voz llena de la bravuconería hueca de alguien que nunca había ganado nada de verdad. Sus amigos, tirados en el sofá gastado de adentro, apenas escuchaban. Ya lo habían oído todo antes. Las promesas de Leo eran una tradición anual, tan predecibles como el panetone rancio que sobraba de Navidad. Pero este año, Leo sentía un tipo diferente de fuego en sus entrañas. No era solo ambición, era un resentimiento furioso y corrosivo. Estaba cansado de ser el segundón, el último en ser considerado, el tipo cuyo nombre siempre estaba en la punta de la lengua de alguien, pero nunca se pronunciaba. Golpeó su vaso contra la barandilla, el sonido agudo y enojado en el húmedo aire de enero. Ya verán, murmuró al cielo lleno de smog, una promesa que sonaba más a amenaza. Él era Leo Méndez, y este era su año. El universo no tenía más remedio que doblegarse a su voluntad. Lo tenía todo planeado. La tarjeta de miembro del gimnasio ya estaba en su billetera, un pedazo de plástico endeble que se sentía como un boleto a una nueva vida. Había escrito una docena de canciones a medio terminar, convencido de que eran golpes de genio esperando a la audiencia adecuada. En cuanto a Paula, imaginaba grandes gestos románticos, de esos que se ven en las películas, que seguramente derrumbarían sus defensas. Se veía a sí mismo caminando por los pasillos de la universidad, su nuevo físico atrayendo miradas, sus bolsillos pesados con dinero de alguna vaga y brillante empresa que aún no había concebido. Era una fantasía tan vívida, tan detallada, que se sentía más real que la pintura descascarada en la pared del balcón, o el sonido lejano de una cumbia que subía desde la calle de abajo. Pero debajo de la fanfarronería, un frío pavor se enroscaba en su estómago. Era el miedo al fracaso, un fantasma familiar que rondaba los bordes de todos sus grandes planes. ¿Y si este año era como el anterior? ¿Y si la membresía del gimnasio no se usaba después de febrero? ¿Y si Paula se reía en su cara? ¿Y si sus canciones eran solo ruido? Las luces de la ciudad parpadearon, y por un momento parecían 1000 ojos burlones. Él apartó el pensamiento, ahogándolo con otro trago de sidra. Esta vez sería diferente, tenía que serlo. No solo lo deseaba, lo exigía. Él era Leo Méndez, y el mundo estaba a punto de aprender su nombre. Enero se arrastró, luego se convirtió en un febrero sofocante, y el sabor de las grandes declaraciones de Leo se volvió ceniza en su boca. El gimnasio era un templo de su infierno personal. Fue 2 veces. La primera vez, sintió las miradas juzgonas de cuerpos esculpidos mientras luchaba por levantar pesas que un niño probablemente podría manejar. La segunda vez, se lastimó la espalda tratando de impresionar a una chica en la elíptica y pasó la semana siguiente caminando como un anciano. La tarjeta de membresía de plástico ahora servía como un marcapáginas en un libro que nunca tuvo la intención de terminar. Su sueño de un físico cincelado fue reemplazado por la familiar comodidad del sofá y el grasoso encanto de la pizza para llevar. Sus ambiciones musicales no le fueron mejor. Respondió a algunos anuncios en línea de bandas que buscaban un guitarrista. La primera audición fue en un cuarto sucio e insonorizado, en un sótano que olía a cerveza rancia y desesperación. Los otros músicos eran años mayores.
sus rostros marcados con un cansado cinismo que hacía que la postura de estrella de rock de Leo pareciera ridícula. Confundió sus acordes, sus dedos torpes y lentos. Le dijeron que lo llamarían. Nunca lo hicieron. El segundo intento fue con un grupo de adolescentes que querían tocar un género de música tan oscuro y ruidoso que sonaba como una fábrica derrumbándose. Sus sueños de himnos de estadio se marchitaron bajo el asalto de su caos disonante. Luego estaba Paula. Su plan maestro para conquistarla fue un desastre espectacular. Intentó chocar con ella casualmente después de clase, una maniobra tan torpe que terminó derramando un café tibio por toda su blusa blanca. Ya no olía a vainilla, olía a café quemado y pura molestia. Sus intentos de conversación ingeniosa salieron como una serie de balbuceos inconexos y cumplidos incómodos que la hicieron encogerse visiblemente. La vio una semana después, de la mano del cantante principal de esa banda disonante y ruidosa que sonaba como una fábrica. El universo no solo lo ignoraba, lo estaba activamente burlándose de él, riéndose de sus patéticos intentos de salir de la oscuridad. La frustración se convirtió en algo físico, una presión constante detrás de sus ojos. Empezó a caminar por la ciudad de noche, las calles de Buenos Aires, sintiéndose como un laberinto sin salida. Se sentía invisible, un fantasma que acechaba los bordes de una vida que desesperadamente quería vivir. Cada pareja que reía, cada carro llamativo, cada estallido de música de un bar animado era un insulto personal. Terminaba en las partes viejas y olvidadas de la ciudad, cerca de los almacenes abandonados junto al riachuelo, donde el aire era denso con el olor a descomposición. Fue allí, en el corazón de su fracaso, donde empezó a notar cosas, figuras extrañas y silenciosas en las sombras, observándolo con una quietud inquietante. Estaba seguro de que solo estaba siendo paranoico, pero la sensación de ser observado se le pegó como el aire húmedo del río. Fue en una de esas noches miserables y sin rumbo, a finales de febrero, que los escuchó por primera vez. Caminaba cerca del cementerio de la Chacarita, la vasta ciudad de los muertos alzándose como una acusación silenciosa. Una voz, delgada como un hilo de araña, pareció surgir de un mausoleo agrietado. «¿Lo quieres todo, verdad?», susurró. Leo se congeló, su corazón martilleando contra sus costillas. Miró a su alrededor. La calle estaba vacía, bañada por el brillo anaranjado enfermizo de un solo farol. Se dijo a sí mismo que era el viento, un truco de sus nervios deshilachados. Pero la voz volvió, más cerca esta vez, como si le hubieran hablado directamente al oído. Fama, dinero, ella. Podemos dártelo. Corrió. No paró hasta que estuvo de vuelta en la seguridad estéril de su apartamento, con la puerta cerrada con llave y con el cerrojo puesto. Pero el encuentro había sembrado una semilla. Al día siguiente, las cosas se sintieron diferentes. Encontró un billete de $100 nuevo en la acera, impecable en el pavimento mugriento, como si lo hubieran puesto allí solo para él. Un extraño accidente en la universidad resultó en que el cantante principal de la banda del nuevo novio de Paula se rompiera ambos brazos, obligándolos a cancelar todos sus próximos conciertos. Leo sintió una emoción enfermiza, una descarga de poder que era a la vez aterradora y embriagadora. Supo, con una certeza que desafiaba toda lógica, que estos eventos no eran una coincidencia. Los susurros habían sido reales. Unas noches después, se encontró atraído de nuevo a los lugares viejos y olvidados. Esta vez, no solo estaba deambulando, estaba buscando. Los encontró, o mejor dicho, ellos lo encontraron a él, en una fábrica abandonada cerca del puerto. No parecían demonios o diablos de un libro de cuentos. Parecían inquietantemente ordinarios. Un hombre con un traje un poco demasiado grande que nunca parecía parpadear. Una mujer con el pelo color óxido y ojos que no tenían reflejo. Hablaron al unísono, sus voces superponiéndose en una armonía inquietante que parecía venir de todas partes a su alrededor. Sus promesas son solo deseos, corearon.
Los deseos necesitan pago, no en sudor, no en esfuerzo, solo pequeños favores, pequeños ajustes al mundo. No explicaron nada y lo explicaron todo. Eran facilitadores, dijeron. Guardianes del equilibrio. Ayudaban a aquellos con suficiente voluntad a alcanzar sus metas, por un precio. El precio nunca era dinero, era acción. Un paquete para entregar en un lote vacío. Un coche específico para vandalizar en una calle específica a una hora específica. Un nombre para susurrar al oído de un extraño. Las tareas eran extrañas, aparentemente aleatorias, y teñidas de una malevolencia tenue pero innegable. La desesperación de Leo era un hambre tan vasta que se tragaba su miedo. Pensó en la mirada despectiva de Paula, en las sonrisas burlonas en el gimnasio, en su patética vida fallida. Miró al hombre que no parpadeaba y a la mujer sin reflejo y dijo: «Estoy dentro». Su primera tarea fue sencilla, casi insultantemente sencilla. La mujer del cabello color óxido le entregó una pequeña caja de madera sellada, no más grande que su mano. Era sorprendentemente pesada y algo adentro se movía con un sonido seco y traqueteante cada vez que la movía. «Lleva esto al tercer banco desde la entrada del Parque Lezama», le instruyó con voz monótona y sin emociones. «Déjalo debajo del asiento. No lo abras, no llegues tarde. Medianoche». El hombre del traje solo observaba. Sus ojos inquebrantables parecían taladrar el alma de Leo, como si buscaran la profundidad exacta de su ambición y su cobardía. Sintió una gota de sudor escurrir por su espalda, fría en el aire húmedo de la noche. La caminata hasta el parque fue una clase magistral de paranoia. Cada sombra parecía alargarse y retorcerse en una forma amenazante. El sonido del escape de un carro que fallaba lo hizo saltar, su corazón en la garganta. Apretó la caja contra su pecho. La madera se sentía extrañamente tibia contra su piel. Imaginó sirenas de policía, ladrones en callejones oscuros, 1000 maneras en que esto podría salir mal. Se sentía como el personaje principal de un thriller, pero sin la confianza sofisticada o las ingeniosas frases. Era solo un chico aterrorizado, llevando una caja que no entendía para gente que no podía comprender. Todo por la oportunidad de finalmente convertirse en alguien. Llegó al parque justo antes de la medianoche. El lugar estaba desierto. Un escenario espeluznante de árboles esqueléticos y sombras profundas. Encontró el tercer banco, con la pintura descascarada, la madera húmeda por el rocío. Con manos temblorosas, se arrodilló y deslizó la caja debajo, empujándola bien adentro en la oscuridad. Mientras sus dedos rozaban el suelo frío y húmedo, escuchó el sonido de traqueteo de nuevo, más fuerte esta vez. Sonaba inquietantemente como huesos pequeños. Retiró su mano como si se hubiera quemado, con la respiración entrecortada. No esperó a ver si alguien la recogía. Simplemente se dio la vuelta y corrió. El sonido de sus propios pasos frenéticos resonando en el silencio opresivo del parque. A la mañana siguiente, todo había cambiado. Se despertó con una avalancha de notificaciones en su teléfono. Un video que había publicado semanas atrás, una simple y poco inspirada versión de una popular canción de rock, se había vuelto viral de la noche a la mañana. Tenía cientos de miles de reproducciones. Los comentarios eran una cascada de elogios. «Talento increíble. El próximo héroe de la guitarra. ¿Dónde te habías escondido?» No tenía sentido. El video era mediocre en el mejor de los casos. Pero los números eran reales. Más tarde ese día, recibió una llamada telefónica. Era un conocido productor local. Había visto el video. Quería reunirse. Leo se sentó en el borde de su cama, con el teléfono aún pegado a su oído. La voz del productor, un zumbido distante. El primer pago había sido cobrado y su recompensa había sido entregada. El éxito era una droga, y Leo se volvió adicto al instante.
El productor lo adoraba. Le ofrecieron un contrato discográfico, la oportunidad de formar una nueva banda con músicos experimentados que lo miraban con respeto, no con lástima. El dinero empezó a llegar de a poquito, y luego a montones. Se mudó del apartamento de sus padres a un lugar elegante y moderno, con ventanales de piso a techo. Se compró una guitarra nueva, un modelo antiguo que costaba más que el carro de su papá. Por fin se estaba convirtiendo en la persona que siempre había fingido ser. Pero los favores para sus socios silenciosos se hicieron más frecuentes y más extraños. Ya no eran simples entregas. Una noche, el hombre del traje le dio una nueva tarea. «Hay un perro», dijo, con su voz tan plana y gris como su atuendo. «Un perro negro con una mancha blanca sobre el ojo izquierdo. Estará en la esquina de la Avenida Libertador con Pampa a las 2 de la mañana. Asegúrate de que no se vaya de la calle». La instrucción era escalofriantemente vaga. ¿Qué significaba eso? ¿Asustarlo? ¿Espantarlo? Leo condujo hasta el lugar en su carro nuevo. Los asientos de cuero se sentían fríos y extraños. La ciudad estaba dormida. La ancha avenida era una franja desierta de asfalto y luz pálida. Y entonces lo vio. El perro, exactamente como lo habían descrito, olfateando un periódico tirado en la acera. Leo simplemente se quedó en su carro, observando. No sabía qué hacer. Su corazón latía con un miedo sordo y enfermizo. Pasaron unos minutos. El perro parecía tranquilo, ajeno a todo. Luego, desde el otro extremo de la avenida, vio un par de luces delanteras que se acercaban. Un camión grande, moviéndose increíblemente rápido, a toda velocidad por la carretera vacía. No estaba disminuyendo la velocidad. El pánico se apoderó de Leo. Podría tocar la bocina, encender las luces, asustar al perro para que se quitara de la carretera. Sería fácil. Pero los ojos inquebrantables del hombre del traje aparecieron en su mente. Asegúrate de que no se vaya de la calle. No hizo nada. Solo observó, paralizado, mientras el camión pasaba rugiendo. El sonido fue un golpe húmedo y repugnante que pareció vibrar a través de la estructura de su carro. Cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió, el camión ya no estaba. Había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. La avenida estaba vacía de nuevo, excepto por la cosa que yacía en medio de la carretera. Salió del carro, con las piernas temblorosas. Era el perro, o lo que quedaba de él. Había sido destrozado. Sus entrañas eran un montón grotesco y humeante sobre el asfalto oscuro. El olor a sangre y hierro llenaba el aire, espeso y nauseabundo. No había otro tráfico, no había testigos, solo Leo, el perro muerto y la terrible y silenciosa comprensión de lo que acababa de pagar. Al día siguiente, Paula lo llamó. Había terminado con su novio. Quería verlo. Tener a Paula no fue la dulce victoria que había imaginado. Fue una conquista, una meta más tachada de su lista de propósitos de Año Nuevo. Ella era hermosa, y tenerla del brazo alimentaba su ego como nada más podía hacerlo. Iban a restaurantes caros que ahora podía pagar, a fiestas exclusivas donde su nueva fama les abría las puertas. Él la exhibía como un trofeo, una prueba de su poder, pero había un vacío en todo aquello. Su risa sonaba distante, su tacto, superficial. A veces, en medio de una conversación, la veía con la mirada perdida, un atisbo de tristeza o confusión en sus ojos antes de que volviera a poner una sonrisa perfecta. Su incompetencia, largamente enmascarada por la ayuda sobrenatural de sus aliados, empezó a mostrar sus grietas. En el estudio de grabación, los músicos experimentados escribían arreglos complejos que estaban muy por encima de su nivel de habilidad real. Él tropezaba en las tomas, sus dedos no podían seguir el ritmo. El productor, un hombre que inicialmente lo había aclamado como un genio, comenzó a mirarlo con una expresión perpleja y decepcionada. Usaban magia de estudio y mucha edición para cubrir sus errores, superponiendo su torpe forma de tocar hasta que era irreconocible. El álbum se estaba armando,
pero se sentía como un fraude. No era su música, era una ilusión cuidadosamente construida alrededor de su nombre. Los favores seguían escalando en extrañeza y crueldad. Le dijeron que pinchara las llantas de una ambulancia estacionada afuera de un hospital. Tuvo que iniciar un pequeño incendio en el callejón trasero de un teatro, justo antes de la noche de estreno de una obra. Cada tarea lo dejaba sintiéndose más frío, más distante de la persona que solía ser. La culpa era un zumbido bajo la superficie de su nueva y emocionante vida. A veces, a altas horas de la noche, los veía. No al hombre del traje o a la mujer del cabello color óxido, sino a otros. Figuras pálidas al borde de su visión. Un niño con ojos viejos observándolo desde el otro lado de la calle. El rostro de una mujer, distorsionado por el dolor, reflejado por un segundo en el escaparate de una tienda. Intentó ignorar el miedo que se arrastraba, ahogándolo en whisky caro y el ruido de las fiestas. Una noche, mientras llevaba a Paula a casa, lo vio de nuevo. Otro perro, idéntico al primero, parado al costado de la carretera. Frenó bruscamente, la sangre se le heló. Paula gritó, asustada. ¿Qué es? ¿Qué pasa?, preguntó ella con la voz temblorosa. El perro se quedó allí, observándolo con ojos vacíos y acusadores antes de que se diera la vuelta y desapareciera en la oscuridad. Nada, mintió Leo. Sus manos temblaban tanto que apenas podía agarrar el volante. Creí ver algo, pero él lo sabía. Era un recordatorio, una advertencia. Los pagos nunca terminaban realmente. El nuevo apartamento, que antes era un símbolo de su éxito, empezó a sentirse como una prisión. El diseño elegante y moderno ahora le parecía frío y estéril. Un olor extraño comenzó a salir de debajo de las tablas del suelo de su habitación. Un olor a podrido, débil y dulzón, como a flores olvidadas que se dejaron pudrir en un florero. Llamó al administrador del edificio, quien revisó la plomería y la ventilación, pero no encontró nada. El olor persistía, haciéndose más fuerte cada día, pegándose a su ropa y a su cabello. Era una especie de corrupción privada e íntima, un hedor que solo él parecía notar. Paula nunca lo mencionaba, pero él la veía arrugar la nariz a veces cuando pensaba que él no la estaba mirando. Las apariciones fantasmales se hicieron más frecuentes, más audaces. Ya no se limitaban a la periferia. Se despertaba en medio de la noche y encontraba a un hombre alto y delgado parado a los pies de su cama, su forma apenas una mancha oscura contra las luces de la ciudad que entraban por la ventana. La figura se quedaba allí, mirándolo, antes de disolverse lentamente en la nada. Oía susurros en la estática del televisor, su nombre pronunciado en tonos bajos y urgentes. Los rostros que veía en los reflejos eran más claros ahora, sus expresiones una mezcla de tristeza y rabia. Estaba viviendo en una casa embrujada hecha por él mismo. Su incompetencia se estaba volviendo imposible de ocultar. La banda había sido contratada para un importante festival de música, su primera gran presentación en vivo. Se suponía que sería su coronación, el momento en que le demostraría al mundo que era el verdadero talento. Pero en los ensayos, era un desastre. No podía recordar las progresiones de acordes, su ritmo estaba mal, y sus solos eran un desorden de notas fallidas. Los otros músicos intercambiaron miradas preocupadas y frustradas. El productor lo apartó, con la voz tensa. Leo, tienes que concentrarte. Tocas como si nunca hubieras tenido una guitarra antes. ¿Qué le pasó al tipo del video? Leo no tenía respuesta. El tipo del video era una mentira, un fantasma en la máquina. La noche antes del festival, el hombre del traje y la mujer del cabello color óxido aparecieron en su sala. No usaron la puerta, simplemente estaban allí de repente, parados junto a la ventana. El olor a podrido de las tablas del suelo se intensificó, denso y sofocante. Estás fallando. Sus voces resonaron en esa horrible unanimidad. Las balanzas están desequilibradas.
se requiere un gran pago para corregir tus deficiencias. El hombre del traje extendió una fotografía. Era una foto de Paula, sonriendo, tomada hacía solo unos días. Mañana por la noche, dijo la mujer, en la carretera de regreso del festival. Un accidente. Tiene que parecer convincente. La mente de Leo se fracturó. La demanda era monstruosa, impensable. Él era un fraude, un cobarde, un partícipe de la crueldad, pero esta era una línea que no podía cruzar. Les gritó, un torrente de rabia y terror. Lanzó una lámpara que atravesó la forma del hombre y se estrelló contra la pared. Se negó. Les dijo que se llevaran su fama, su dinero, su éxito maldito. No lo haría. Por primera vez, vio algo cambiar en sus expresiones. Los ojos fijos del hombre se entrecerraron ligeramente. Los labios de la mujer se curvaron en algo que no era una sonrisa. Era una mirada de profunda decepción, como si regañaran a un niño estúpido. El acuerdo no era una negociación, dijo la voz de la mujer, ahora de pie sola, despojada de su gemelo armónico. El pago será cobrado. Tu cooperación solo determina la pulcritud de la transacción. Se desvanecieron, dejando a Leo solo en el apartamento silencioso. El olor fétido a descomposición ahora tan abrumador que tuvo que contener el vómito. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que advertirle a Paula. Tenía que alejarla, salvarla de las consecuencias de su propia ambición egoísta y patética. Su incompetencia finalmente lo había alcanzado, no en un solo de guitarra fallido, sino en un trato de vida o muerte que era demasiado débil para cumplir. Llamó a Paula, su voz un desorden frenético y balbuceante. Le dijo que no fuera al festival. Le dijo que estaba en peligro. Intentó explicar, pero las palabras salieron como divagaciones paranoicas sobre gente sombra y tratos malditos. Ella sonaba confundida, luego asustada. Leo, ¿de qué estás hablando? No tiene sentido lo que dices. ¿Has estado bebiendo? Podía escuchar el miedo en su voz, pero era un miedo a él, a su inestabilidad. Él era el monstruo en su historia ahora. Le suplicó, le rogó que le creyera, que simplemente se quedara en casa. Estoy preocupada por ti, Leo, dijo suavemente. Voy al festival. Necesitamos hablar. Y luego colgó. El viaje al festival fue un borrón de puro terror. Veía presagios en todo. Una bandada de pájaros negros sobrevolando. Una procesión fúnebre en una calle lateral. Los números de una matrícula que sumaban 13. Su incompetencia lo había llevado a esto. Incluso en su intento de hacer lo correcto, había fallado. La había asustado, pero no la había convencido. La había empujado directamente al camino del peligro del que intentaba salvarla. Era un rey de un reino de tierra, un gobernante de nada, y su acto final sería ver cómo todo se quemaba, porque era demasiado torpe y estúpido para siquiera salvar a la única persona que supuestamente había ganado. Él nunca tocó en el concierto. Se pasó todo el festival buscando a Paula entre la multitud, con el celular descargado y la mente hecha un torbellino de pánico. Finalmente la vio cerca de la salida, justo cuando el último acto estaba terminando. Ella también lo estaba buscando, con la cara marcada por la preocupación. Él corrió hacia ella, agarrándole el brazo. Tenemos que irnos. Ya. No podemos tomar la autopista. Tenía los ojos desorbitados, despeinado. Parecía un loco. La arrastró lejos de la multitud, hacia los viejos y serpenteantes caminos rurales, insistiendo en que era un atajo. Ella se resistió al principio, pero el terror genuino en sus ojos finalmente la convenció. Condujeron en silencio. La oscuridad del camino sin luz los oprimía. Él pensó que los había vencido. Había desafiado sus órdenes, cambiado el resultado. Había tomado un camino diferente. Una oleada de alivio, tonta y prematura, lo invadió. Estaba tan concentrado en el camino por delante, en la pequeña victoria, que no vio el camión hasta que fue demasiado tarde. Estaba esperando, con las luces apagadas,
estacionado de lado en el estrecho camino rural, justo después de una curva ciega. No era el mismo camión de la autopista, pero cumplía el mismo propósito. Él pisó los frenos, las llantas chirriaron, y el mundo se convirtió en una sinfonía de cristales rotos y metal retorcido. Su último pensamiento consciente fue el grito de Paula, abruptamente interrumpido. Leo se despertó en una cama de hospital. Cada parte de su cuerpo gritaba de dolor. Un detective con cara de cansancio estaba sentado junto a su cama. Le explicó que Leo había tenido suerte. Había sobrevivido al choque, pero Paula se había ido. ¿Se fue?, susurró Leo con la garganta irritada. Ella está... El detective negó con la cabeza. Esa es la parte extraña. Se fue. Desapareció. No había nadie más en el carro cuando llegaron los paramédicos. Solo usted. Encontramos su cartera, su celular en el asiento del pasajero, pero ni rastro de ella. Es como si simplemente hubiera desaparecido del accidente. El detective lo miró, con un dejo de sospecha en sus ojos cansados. ¿Puede explicar eso, señor Méndez? Leo no podía explicar nada. Se quedó con los restos de su vida, su cuerpo y su alma. Su fama se esfumó. El productor lo despidió. La banda siguió adelante. Él era solo el tipo loco que sobrevivió al misterioso accidente donde su novia desapareció. A veces, a altas horas de la noche, en el silencio estéril de la habitación del hospital, escucha un susurro desde el techo agrietado. Una promesa es una promesa, dice. Se hizo un pago. Nunca vuelve a ver al hombre del traje o a la mujer de cabello color óxido, pero la ve a ella. En los reflejos, por el rabillo del ojo, ve a Paula. No parece triste ni enojada, solo parece vacía. Y a veces, cuando está seguro de que está solo, puede oler el débil y dulce aroma a putrefacción, un olor del que sabe que nunca escapará.